El día de hoy continuamos incentivando este espacio cultural denominado Interacciones, en el cual venimos realizando entrevistas, presentaciones de libros y el fomento de la cultura en general. En esta ocasión, gracias al Ministerio de la Cultura del Perú, se lleva a cabo el ciclo de entrevistas a investigadoras e historiadoras del Perú, para dar a conocer su producción bibliográfica y sus investigaciones en general. Asimismo, quisiera extender mi agradecimiento a Mabel Zarco, que en esta ocasión nos brinda un espacio de su hogar para realizar esta entrevista. El día de hoy vamos a entrevistar a Mónica Delgado, crítica de cine. Mónica, te agradecemos por habernos brindado tu tiempo y el hecho de estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera comenzar con un aspecto bien íntimo y muy importante también en toda persona, ¿no? Ese aspecto biográfico. Por ejemplo, ¿no? Tú has estudiado comunicación. Mi pregunta sería, ¿qué te llevó a estudiar dicha carrera, ¿no? ¿Qué caminos, qué entornos, de repente influencia de la familia, de repente tus propias experiencias, ¿no? Ese entorno que te ha rodeado quizás te ha llevado a eso, el estilo de crianza. Quizás nos cuentes un poquito de eso. Sí, bueno, primero gracias por la invitación y éxitos a este espacio, Interacciones, para seguir visibilizando, ¿no?, el trabajo de las mujeres en la investigación y en la historia en general en el Perú, ¿no? Sobre tu pregunta, bueno, yo vengo de un hogar obrero, mi padre era un mecánico, migrante, él nació en Uruguay. Por motivos políticos, él perteneció al Partido de Juventudes Comunistas en Montevideo en los años 60. Y cuando entró la dictadura en Uruguay, él por temas de supervivencia estuvo preso, por mucho tiempo fue considerado un desaparecido en Uruguay por sus familiares, por sus amigos. Y llegó a Perú, bueno, se casó con mi madre, que era una contadora de Lima, vivía Jesús María, se casaron también por un tema migratorio y bueno, nací yo, ¿no? Y por la misma formación de mi padre, porque él era un obrero, era un mecánico, pero él me contaba que tenía una formación humanista, digamos, ¿no? Porque en Uruguay tú podías ser un técnico, un panadero, un chofer, pero la formación implicaba conocer de literatura, de teatro, de arte. Era como una gran currícula nacional, digamos, orientada a ese plano humanista de las personas, ¿no? Entonces, de la educación básica en general. Entonces, en mi casa siempre hubo libros, ¿no? Hubo libros, hubo espacios para la música. Yo conocí, por ejemplo, a Tchaikovsky o Vivaldi por mi padre, ¿no? Porque él ponía eso en la casa como algo cotidiano, mientras mi mamá también ponía salsa o mi abuela ponía un vals, ¿no? Entonces, todo ese ambiente, además que mi papá también pues era deportista, fue un viajero, y por mi casa llegaba gente de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, de Chile, en los años finales de los 70. Entonces siempre había comidas, parrilladas, almuerzos y todas esas anécdotas sobre la vida, así fue como conocí pues a Víctor Jara, no sé, a Vallejo, mi papá era muy fanático de los rusos, ¿no? Turgeniev le gustaba mucho, Tolstoy, Chekhov, y me compraba muchos cuentos de niña y nunca me puso limitaciones para leer. O sea, yo agarraba un libro, se veía algo y no. Y mi primer encuentro fuerte con un libro cuando tenía yo 8 o 9 años fue El Sexto, de José María Regueras. Entonces, obviamente, no era un libro para niños, pero yo sentí que había algo en esas palabras, ¿no? Que había cosas que no podía comprender probablemente. Y me interesó el acto de escribir, pero no tenía una intención de ser literata ni escritora, sino me gustaba mucho lo cotidiano, me gustaba mucho poder contar historias de la gente, ¿no? Entonces así es que desde niña quería ser periodista, ¿no? Me gustaba mucho escribir. Y además porque en mi casa mi papá compraba todos los días de la República. Había el periódico ahí, o Páginas Libres, que fue un periódico muy bueno también en los 80. Tenía muchas secciones de cultura, de arte, de espectáculos, no sé, pero me dio una intención de que podía hacer cosas allí, ¿no? Qué importante, esta pregunta que es de repente un poco invasiva porque es contar parte de tu vida,
siempre creo que es muy importante, aunque a veces algunos lo tomen como fuente un poco más así intimista, pero es importante porque tú mismo lo dices, ¿no? De repente el hecho de tener libros en casa no quiere decir que alguien vaya a ser escritor, pero crea esa disposición, ¿no? Esa predisposición. Y es muy importante. Y qué bonito lo que cuentas de tu papá y todo ese lado artístico, porque el mundo del arte pues es todo, ¿no? El escribir, la literatura, el escuchar, música. Entonces yo creo que eso todo te ha nutrido y te ha llevado justamente al camino que tú decías, ¿no? De escribir. Por eso es que en comunicación tú te has especializado en periodismo, ¿no? Y tus primeros trabajos fueron escribir, ¿no? Que es algo muy afortunado, ¿no? Porque escribir en Perú pues es bien difícil. Sí, y es desde la escritura que me gustó el periodismo, claro, con un fin más práctico, de trabajar en un diario, de cubrir una noticia, pues, común y corriente del día a día, policial, la crónica roja, ¿no? Uno soñaba, pues, con hacer un poco realidad todas esas ficciones de las novelas, de las novelas negras, de los policiales. Me gustaban mucho esas, como folletines incluso, ¿no? Y de pronto, cuando entro a la Facultad de Letras, a Comunicación, conocí a un grupo de amigos que tenían la misma fascinación por la literatura y la relación con el periodismo. Nos interesaba, por ejemplo, el nuevo periodismo, toda esta corriente que podría llamarse literaria de alguna manera, a partir de algunos textos de Tom Wolfe, ¿no? qué sé yo. Entonces nos juntamos y me interesaba no solamente el mundo de la comunicación, me metí en unos talleres de letras, de literatura, de Pablo Guevara, de Marco Martos, estoy hablando del 96, 90 y tanto. Y tuve una amistad con Pablo Guevara y sabía que Pablo Guevara había hecho cine y había escrito en Hablemos de Cine, en la revista. Y él me dijo, pero ¿por qué no escribes crítica? Si te gustan las películas, si te gusta... Y también llevé un curso con Rocío Silva Santisteban en comunicación. Y el curso de Rocío fue centrado justamente en el nuevo periodismo. Entonces sentí que esa era mi vía para hablar de cine, a través de ese aprendizaje que había logrado a partir de esta admiración a grandes escritores o a grandes novelas o a grandes crónicas periodísticas. Y también tenía un profesor, Manuel Jesús Orbegoso, que trabajó muchos años en el comercio y era conocido pues como una luminaria del periodismo. Y todo ese grupo de personas, tanto Pablo Guevara como Rocío Silva, y en aquel tiempo Manuel Jesús Orbegoso, como que propiciaron que pudiera escribir sobre cine, ¿no? Y así fue mi inicio, o sea, mi acercamiento al cine, por más que de niña había visto películas, por más que... también surgió como una anécdota, digamos, ¿no? Mi familia, con mi papá era un obrero, trabajaba todo el día, mi madre también, y muchas veces me mandaban al cine para que haga algo, ¿no? Entonces me mandaban a ver 2 películas seguidas un sábado, y paraba todo el día en el cine, porque no tenía una persona que me cuide, o sea, tenía mi abuelita, qué sé yo, pero nos mandaban a todos, a mis hermanas y a mí, a ver películas, y cualquier película. O sea, hay películas que siento que no debí ver, ¿no? Pero así nació esa fascinación entre el cine y escribir, ¿no? Sobre cine, ¿no? Justo a propósito de lo que comentabas, sin querer ya has respondido como 3 preguntas que te iba a hacer. Justo iba a pasar al lado académico, ¿no? Y ahora que tú has hablado de tus estudios en San Marcos, que has estado en los 90, que no es cualquier etapa, entonces tú has contado tu experiencia de cómo has conocido a tus amistades, tus compañeros y también profesores. En el aspecto, digamos, más contextual, político, ¿cómo tú llevaste tus estudios en medio de todo ese entorno, digamos? Quizás. Sí, bueno, yo entré justamente en la ocupación fujimorista de San Marcos, ¿no? Fue complicado porque yo estudié toda mi primaria y secundaria en un colegio contiguo a San Marcos, en la unidad vecinal número 3. Y era muy usual que estuvieras en la clase y sintieras todas las bombas lacrimógenas o las tomas de universidades en los tiempos más, digamos, fuertes de Sendero Luminoso en la universidad. Entonces había como un prejuicio, y cuando yo dije en mi casa voy a estudiar San Marcos, en realidad no les importó mucho en realidad, porque no pensaban que yo iba a elegir. O sea, yo soy la primera persona en todo el árbol familiar que soy universitaria.
¿no? Porque la familia de mi madre, que es la única familia que tengo acá, porque mi papá pues era huérfano, tenía una familia adoptiva, nunca supe quiénes fueron sus hermanos ni nada. Llegamos, cuando yo dije, he ingresado a San Marcos porque fue como que voy a postular, y se sorprendieron, ¿no? Pero de allí vino entrar a una universidad tomada, una universidad llena de militares, del ejército, se habían tumbado varias imágenes, digamos, estatuas que habían ahí. Pero lo interesante fue que encontré una generación de jóvenes que justamente creo que dieron un poco de resistencia y un derecho a la libertad, digamos, en la universidad. Incluso bromeábamos mucho, ¿no? Yo recuerdo que una vez había como toda unos juegos que teníamos de quién era el zinc acá, ¿no? O sea, todos eran sospechosos de todos, ¿no? Jugábamos mucho como, tú eres del zinc, íbamos a un lugar a tomar y todos quién es tu madre, quién es tu papá, o sea, todos eran como interrogatorios, todo el mundo desconfiaba de todos. Tengo amigos que no hablaban de su vida familiar por evidentes razones, y otros que, por ejemplo, tenía un compañero que trabajaba como mucha gente que estudia y trabajaba con pirotecnia, ¿no? Y un día llevó una rata blanca y la facultad la cerraron, ¿no? Porque habíamos prendido una rata blanca simplemente para... modo de juego. Claro, éramos adolescentes, teníamos entre 16 y 19 años, ¿no? Y recuerdo que vino el ejército y todo porque pensaban que era un ataque terrorista. Era una rata blanca que habíamos metido ahí. Y ese tipo de cosas como para frenar un poco esa paranoia y ese clima de sospecha que hubo, ¿no? Pero más allá de esos juegos universitarios, creo que sí fue un entorno importante, ¿no? Justamente porque pones en diálogo tus aspiraciones, tus filias, ¿no? Y fue un buen espacio, digamos, al final de cuentas. Y mucha gente de mi generación, ahorita, a diferencia de mí que estoy trabajando cine, por ejemplo, mucha gente de mi escuela que está en los medios, trabajando en la actualidad, ¿no? En Comercio, La República, en medios alternativos, ¿no? Pero me parece que es una generación que ha tenido un rol... creo que visible, creo yo. Hay mucha gente de mi escuela que sigue trabajando y haciendo cosas, y creo que es producto también de ese espacio, ¿no? De esos tiempos. Claro, ¿no? Como toda persona, al momento de hacer algo, al momento de estudiar o trabajar, vive en un determinado tiempo, ¿no? Y como tú mismo lo has contado. Y también un poquito para ir cerrando el tema de académico, cuando mencionabas a tus profesores, entonces en todo caso se puede decir que Pablo Guevara es el que te marcó, porque siempre hay un profesor como de la influencia, ¿no? O son varios, o sería solamente él. Sí, fue importante porque Pablo, más allá de ser el profesor de poesía que te daba el taller y que te hablaba nos ayudaba a analizar los poemas, ¿no? Encontré un amigo, ¿no? Una persona con la que yo me podía ir a la filmoteca, ver películas, conversar sobre las películas. Me contaba historias de los tiempos de Hablemos de Cine, historias mismas de él cuando hizo su película, que se perdió, que no sabe ni siquiera dónde está, que no había copia de eso, del periódico de ayer, que es un corto, digamos, que las personas de esa generación solamente pudieron ver, ¿no? Pues un corto perdido, lamentablemente. Y bueno, fue importante por esa amistad, ¿no? Y entonces él, cuando yo le hablaba mucho de cine, de película, me decía, pero ¿por qué no escribes? ¿No? Y más o menos así fue como una motivación, ¿no? Porque en realidad quería ser periodista en general, no me quería especializar en algo específico. Me interesaba ese imaginario de que yo me había hecho del periodismo, que era como un tour de force, de andar por todos lados. Por todos lados, ¿no? Yendo a la casa en la noticia o entrevistando, ¿no? Me interesaba mucho la entrevista en esa época también. Al inicio querías hacer eso. Sí, entrevistar, o sea... Pero mira, quizás en ese tiempo el profesor Pablo Guevara vio en ti todo ese bagaje que tenías y habría que canalizarlo de una manera, ¿no? Y qué importante es eso también en el tema de maestro-discípulo. En tu caso, como nos estás contando, mira, o sea, ha influenciado bastante en eso. Bueno, y también
pasando a un aspecto, digamos, más maduro, por así decirlo, cuando tú empezaste ya a ejercer tu oficio, ¿no?, de comunicación y escritura, ¿cómo te sentiste tú en tus primeros trabajos? Digamos, ¿tuviste libertad, no? Porque el tema del periodismo a veces es un poco coaccionado, quizás, no sé, dependiendo del lugar. ¿Cómo tú te sentías en ese tiempo que te tocó trabajar por primera vez y luego ya en el proceso? Sí, en ese sentido sí me siento como que afortunada, no sé por qué razones específicamente, pero cuando yo fui a buscar trabajo al diario El Peruano, porque mi profesor Manuel Jesús Obregoso había ido de director, ¿no? Quizás en uno de los peores momentos del periodismo, porque estamos hablando de finales de los 90, ¿no? O sea, antes de la caída de Fujimori, ¿no? O sea, los peores momentos del periodismo, y él asume la dirección de ese diario, lo que se cuestionó, ¿no? O sea, yo incluso le dije, profesor, ¿cómo va a aceptar un tipo Fujimori, por favor? Pero bueno, él me ofreció hacer prácticas. Y al final, por un tema burocrático, nunca pude entrar. Pero me llamó y me dijo, ¿tú quieres escribir cine? Y le dije, sí. Mira, habla con la editora, que también era otra sanmarquina. Bueno, se llenó de sanmarquinos, obviamente, porque él entró y propició que la mayoría de periodistas que trabajaran ahí fueran de San Marcos, de la escuela, egresados de otros años, y me dijo, ¿quieres la columna? Y dije, sí. Y acordamos que yo iba a trabajar por recibos, ¿no?, como una colaboradora, y me dieron toda una página, digamos, los jueves. ¿Toda una página? Toda una página. Entonces yo me encargaba de los jueves de esa página. Entonces escribía de cartelera, pero mi idea no era hacer lo que hacen los demás, ¿no? Porque si todo el mundo escribe cartelera, todo el mundo escribe el estreno. Claro. Entonces, por ejemplo, sí agradecí que me dieran libertad total, ¿no? Y sacaba una nota general, ¿no? Por ejemplo, si se estrenaba Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, que estrenaron esos años, aprovechaba y decía los androides en el cine. Entonces sacaba como una nota y hablaba de las películas que a mí me gustaban, ¿no? Del cine serie B, de los robots, de la Eva Futura, de Metrópolis, ¿no? Y luego hacía otra columna más chica con una crítica a otra película de estreno, ya una película de Woody Allen que estrenaba. Entonces ya sacaba un texto. Y eso trabajé un par de años, ¿no? Entonces sí sentí de que mi primer trabajo era ser crítica. En un país donde todos los críticos eran hombres y donde yo tenía pues apenas 20 años, no más, 21, 22, y ya tenía la columna, ¿no? Súper joven, claro. Y algo que has dicho muy importante, que eras mujer, ¿no? Porque si hasta ahora todavía hay esos prejuicios, pues en esos tiempos me imagino que aún más. Sí, y ahí me mantuve un par de años hasta que obviamente salió Orbegoso. Me quedé todavía como unos meses más después de su salida, hasta que se dieron cuenta de que yo estaba pues escribiendo sobre películas que nadie ve, pues, ¿no? O sea, las películas que no necesariamente eran de cartelera, porque si yo encontraba un festival o una película en un cineclub, yo escribía sobre eso. Y el editor un día me dijo, ¿por qué escribes de eso si nadie ve? Y yo decía, porque la idea es que se vea, que divulgue. Y me dijo, no, acá no es un diario masivo y tenemos que darle a la gente lo que más ve. Entonces me dijeron, ya, chao, ¿no? Sí, porque querían como que seguir una línea más de subordinación a la cartelera, de alguna manera, ¿no? Al ritmo de las majors y de las distribuidoras grandes transnacionales, ¿no? O sea que tras un siglo, porque luego ya que hablaremos de tu libro, ahí también se ve claro, ese tema, ¿no? Sí, de cómo los inicios de la crítica de cine fueron así, y tú querías cambiar eso, pero y sin embargo, en pleno siglo XXI seguía eso, ¿no? Se sigue esa tendencia. También hay otro tema que es muy importante, ¿no? That's It Film es un sitio web donde es muy interesante porque ahí haces crítica de cine, escribes sobre cine, pero no también desde el formato común o tradicional que uno conoce, que es la escritura, como empezaste, sino que ya estás yendo por otros caminos, el videoensayo, ahora que estamos en una época digital y la gente más ve que lee, quizás. ¿Cómo es que nace y qué es That's It Film para ti en todo caso? Sí, bueno, es un
es materializar un tipo de pasión al cine de alguna manera a través de la escritura y también un tipo de relación con el cine, porque no es solamente una revista que yo dirijo o saco, sino somos un grupo de personas que compartimos los mismos intereses sobre el cine, que creo yo es una posición política de alguna manera, porque no escribimos, nunca hemos escrito en torno a la cartelera, nunca hemos escrito sobre un mandato de comercial o un mandato en torno a lo que se ve acá, ¿no? Es una revista que surgió con una intención más, entre comillas, cosmopolita, porque es una revista bilingüe y porque el inicio fue producto de esas conversaciones que hay en chats o redes de cinéfilos, plataformas de esos foros, a partir de esos foros de cinéfilos, ¿no? Y un día en estos foros de cinéfilos donde había gente no solamente de Perú, gente argentina, de Chile, de Hawái, de Inglaterra, de Corea, de Estados Unidos, de Francia, dijimos, ¿por qué no hacemos una revista? Y así fue que nace la revista junto a José Sarmiento, que es otro crítico de cine peruano, y con los dos sacamos esta idea, ¿no? Que ya tiene 10 años, ahora en el 2022 cumplimos 10 años, y aborda pues cine sobre todo independiente, experimental, óperas primas. Nos interesan mucho las primeras obras de jóvenes cineastas, tanto son hombres y mujeres o de disidencias, y nos interesa el cine que de alguna manera no tiene mucha visibilidad, ¿no? En tiempos justamente digitales, en tiempos de plataformas en streaming, es un espacio de que busca que esas películas que están rondando las redes de internet puedan ser conocidas y además también como un puente, ¿no? Nos interesan también mucho las entrevistas, hacemos bastantes entrevistas a cineastas de diferentes países, intenciones, estilos, y en esa vía es que ya llevamos todo este tiempo haciendo la crítica, ¿no? Mónica, y también sería interesante ir soltando pues como unas hipótesis así sobre el espectador, ¿no? Porque como tú bien estabas diciendo, uno se podría preguntar, en una época digital en donde hay acceso casi a todo, ¿o no? Hay películas que uno puede encontrar, ya no es que solo en el cine, ¿no? ¿Por qué la gente aún no conoce las películas, no solo de acá de Perú, ¿no? Sino de Latinoamérica, o ver otro cine, como también lo mencionabas en tu libro, que ahorita vamos a pasar eso? ¿Por qué se estará dando eso? Y en todo caso, a partir de tu experiencia en tu revista o de tu experiencia como cinéfila, ¿cómo ves ese problema? Sí, depende, ¿no? Por ejemplo, creo yo que en los últimos años en Perú ha habido un crecimiento entre los jóvenes estudiantes o jóvenes cineastas, un interés por el cine más independiente y el cine experimental, ¿no? Y eso va de la mano no solamente de publicaciones como Desis Film, sino desde la labor de promoción, de difusión de festivales locales y de los laboratorios, de los talleres, justamente gracias a la gestión del Ministerio de Cultura de estos estímulos que han propiciado. ¿Por qué? Porque esta gente de alguna manera ve películas, ve qué está pasando en experimental en Brasil, en Chile, en Argentina, en cine independiente, digamos. En ese aspecto creo que sí ha habido como un avance. Pero claro, si pensamos que en tiempos de Netflix o de HBO Más o otras plataformas más amplias, porque estamos en pandemia, hemos vivido casi año y medio de distancia con la lógica de las carteleras, es difícil porque los grandes emporios de la comunicación siguen en manos de los mismos. Por más que se subviertan o transformen los soportes, por ejemplo, el comercio es un medio impreso, pero tiene un montón de espacios en el mundo digital u otros medios o las mismas redes sociales, ¿no? Por ejemplo, de una columna en Huayca, donde escribo sobre cine peruano, sobre algunos tópicos que no se suelen abordar, creo yo, desde el cine peruano, sobre el cine peruano. Es una de las páginas más vistas, pero sin embargo, creo que la gente en el fondo no está viendo las películas peruanas, por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir sobre
un post sobre el cine peruano puede tener 1500 likes, 1000 comentarios, porque a veces lo plasmo de un modo polémico de alguna manera, pero uno va a la estadística de cuánta gente ha entrado a leer el texto y es pues 50 personas, ¿no? Entonces sí es dramático, creo yo, pero es porque se ve muy rápido, se lee menos, hay menos tiempo para ver las películas también, o la gente prefiere contenidos más dinámicos. Mucha gente dice, yo no veo películas de 2 horas, de 3 horas, pero ven series de 8, de 12, de un solo tirón. Es la paradoja. Sí, es la paradoja, un solo tirón, pero creo que es porque justamente se siguen alimentando desde esos grandes emporios de la comunicación, de las redes, del internet, y es muy difícil. Por eso Desispil, por ejemplo, trabaja con un público muy de nicho, ¿no? Sobre todo estudiantes, docentes, programadores de festivales, otros críticos. O sea, mi público es prácticamente otros críticos de otras partes del mundo o gente interesada específicamente en ese tema, ¿no? Es más o menos, creo, esa lógica la que viene funcionando, ¿no? Que es algo muy importante lo que has mencionado. Has dicho una palabra que justamente me lleva al libro. Este es un libro de Mónica María Vicen Amauta, Los orígenes de la crítica del cine. ¿Por qué? Tú has dicho algo muy importante. Las personas dicen, no tengo tiempo de ver una película de 3 horas o 2 horas, ¿no? Pero sí puede ver una serie, inclusive 3, 6, 7, 8 horas. Y ahí está el tema de lo que me entretiene o aquello que me hace pensar, ¿no? Y obviamente las personas, algunas personas, digamos los espectadores, ven el cine como una especie de fuga, ¿no? De la realidad. Y si ya no quiero pensar, pues quiero entretenerme, ¿no? Y justamente en este libro que tú has escrito el año pasado, hablas de María Vice y cómo había esta lucha del cine como arte y el cine de entretenimiento, ¿no? ¿Y qué es eso? Y como, bueno, desde aquí, desde Pedro Zulen, como somos estudiantes, hemos sido estudiantes de filosofía, el ejercicio es el de pensar, ¿no? Pensar esos problemas que nos llevan a esas grandes preguntas. Entonces, cuando abordamos el cine siempre lo hacemos de esa perspectiva, ¿no? ¿Qué cine me hace pensar? ¿Qué textos me hacen pensar? No solamente entretener, puede ser ambas, ¿no? Pero, digamos, como tú mismo lo has dicho, las personas, pues, al parecer, según las estadísticas, buscan más entretenerse, ¿no? Y por eso pueden estar, pues, horas, ¿no? Viendo una serie, porque quizás es lo que de repente los entretiene. Pero respecto a este libro que has escrito, lo he leído, muy interesante, hablas de María Vice y te quería preguntar, ¿no? En este libro, por ejemplo, se habla de María Vice y se hace una antesala de un contexto que es, a propósito, hace casi un siglo justamente, ¿no? Viene bien leerlo a partir de 2020 porque ya por esas décadas del siglo XX hay como un puente histórico en el cual vive María Vice y que de repente, pues como cualquier persona, lo hace como un péndulo, estar entre uno u otro en medio de ciertos pensamientos. ¿Cómo es que encuentras a María Vice y cuál es tu opinión, ya que tú la has estudiado, ¿no? A profundidad respecto a la crítica del cine? Sí, mi interés por María Vice surge por mi interés en las mujeres que escribían en Amauta, ¿no? También por un tema periodístico, ¿no? Mi primer acercamiento fue valorar el aspecto periodístico en Amauta también, ¿no? Porque más allá de ser una revista avanzada, enfocada en temas, digamos, de pensamiento crítico, de una mirada reflexiva sobre las artes, sobre la cultura en el Perú, me interesó justamente las columnas que cumplían una misión de medición también de aquello que se leía, de aquello que se escuchaba y de aquello que se veía. Y María Vice encarnó de alguna manera esa figura de alguna manera integral, porque ella escribía una columna sobre discos, escribía también en Amauta una columna sobre libros y luego la columna sobre películas, ¿no? Y también ella empezó con algunos artículos que ponían en discusión un deber ser del cine, ¿no? Entonces eso fue porque me acerqué cuando estaba en la universidad a esos textos de Amauta, a esos textos de un poco haciendo como una búsqueda de la historia del periodismo en el Perú, porque llevamos cursos de historia de los medios o historias de la prensa en el país, y un poco me interesó ese papel que cumplieron los intelectuales o lo que se llamaba esta gente de las ciudades letradas en ese periodo,
¿no? Y me interesó esa visión del cine que había en aquellos años, ¿no? Y a partir de eso es que surge mi interés, ¿no? A partir de qué se veía de cine en esos años, cómo se escribía, cómo era ese acercamiento, no solamente con los textos de Vice, ¿no? Me interesaba mucho que se publicaba sobre cine en variedades, sobre cine mundial, me dio esa curiosidad media por esas primeras décadas del cine, ¿no? Y lo dejé ahí, me interesaba otro crítico más bien, que aún no sé quién es porque firmaba con un seudónimo de P en el diario El Tiempo. Y a partir de esas relaciones de cine y poesía, de poemarios que eran considerados cinemáticos en aquellos años, es que me acerco a María Vice, ¿no? De esa intención periodística y de crítica, ¿no? Claro, qué importante es tu libro porque, como bien lo has dicho, leer este libro de María Vice, ¿no? Los inicios de la crítica de cine en el Perú, no solamente es leer un texto sobre una persona, sino sobre un tiempo y también sobre una mujer que escribe en un determinado tiempo, y tú que eres mujer lo rescatas, ¿no? Eso es muy importante si uno se pone a analizar cuánto ha cambiado esa situación, ¿no? Porque hoy en día, como tú nos comentabas al inicio de tus trabajos y ahora también me imagino, es como ir a contracorriente siempre. Parece que cuando uno lee un texto de historia de cualquier ámbito, parece como que el Perú siempre está en un proceso de democratización, siempre estamos en proceso de algo, ¿no? Y aún así, a pesar de eso, las personas pues escriben. Ya el solo hecho de escribir como que ya es algo muy importante, ¿no? A pesar de repente de sus posturas, de María Vice y de todos los que la rodearon y de donde haya escrito, escribir, el solo hecho de escribir es muy importante, y justamente es tu ejercicio, ¿no? Realmente muy loable y muy afortunada de haber empezado tu trabajo escribiendo sobre cine, una envidia sana. Y bueno, y ya para ir culminando, no podía dejar de preguntarte esta penúltima pregunta, ya como cinéfila, porque tú has hablado de la pasión por el cine que te llevó a crear esta revista también con tus otros compañeros de Cinefil, ¿es algo que está, digamos, en la cúspide de tu cinefilia, de tus otras actividades? ¿O cómo tú te relacionas con el cine? Ya como Mónica Delgado, ¿no? Sin los oficios. Sí. Creo que parto de una idealización también en relación a quien está interesado en leer sobre cine, ¿no? Pienso que hay, en torno a lo que mencioné hace un rato, de que, claro, mucha gente piensa que el cine lo entretiene, pero yo creo que cualquier película de entretenimiento, cualquier película que no está conscientemente hecha para reflexionar, digamos, una película de cartelera, una película mainstream, una película de Marvel, creo que sí tiene posibilidades de hacernos reflexionar sobre nuestro tiempo, de reflexionar de alguna manera sobre esas construcciones, esos imaginarios. El tema es que no existen esas herramientas, digamos, ¿no? Críticas, desde la educación básica, desde las mismas universidades, ¿no? Entonces, a mí lo que me motiva de todo este aspecto de la crítica tiene que ver también con una finalidad pedagógica. De alguna manera me interesa la crítica desde ese sentido, desde el sentido de poner en diálogo diversas películas, posiciones en torno al cine, de alguna manera un tipo de activismo, un tipo de militancia, porque sí creo en el valor transformador del cine, ¿no? O sea, el cine transforma, el cine no es solamente narrar una historia, ¿no? Muchas veces no recordamos las películas porque narraron algo, sino porque nos hicieron sentir algo, ¿no? Entonces yo creo que sí, el cine tiene esa posibilidad de cambiar, ¿no? Y creo que el cine, la finalidad de muchos cineastas que hacían películas pues, de entretenimiento, un western, un policial, una comedia,
creo que lo hacían pensando justamente que eso era su mejor modo de transmitir un ideal del mundo. Y hablo de cineastas, pues no sé, pues como Hitchcock. O sea, Hitchcock no hacía un cine que él consideraba necesariamente para reflexionar, ¿no? Él hacía un cine justamente para grandes estudios. O el cine que hacía, no sé, pues pienso en los clásicos cineastas estadounidenses, no sé, Howard Hawks, John Ford, no sé, ¿no? Leo McCarthy, no sé, cineastas que no estaban pensando solamente en hacer una película por un contrato, porque muchas de esas películas no surgieron como ideas propias, sino son películas de encargo, películas que les dieron el guión, hace eso, ¿no? Entonces uno ve que son películas maravillosas porque transmiten algo del mundo y hay cosas que nos invitan a reflexionar más allá de la intención de esos cineastas, ¿no? Y por otro lado, pensaba de que justamente, y volviendo un poco a lo de María Vice, justamente ella cuando plantea esta relación de arte, de cine como arte y de cine como entretenimiento, y que claro, son temas que podríamos estar discutiendo también hoy, ¿no? Porque hay como problemáticas universales, o modos de entender esa problemática un poco más universal. Yo creo que la intención justamente es porque se comprende el valor transformador del cine de alguna manera, ¿no? Se entiende de que el cine no es aséptico, no es algo que no logra posicionarse en las mentes de las personas, digamos, o en sus modos de comprender el mundo, ¿no? De alguna manera, el audiovisual en general, no solamente el cine, viene modelando relaciones, ¿no? Con el mundo, con la sociedad. Y un poco ella comprendió eso, ¿no? Lo comprendió y tomó una posición, ¿no? Que además es una posición que no solamente viene de ella, ¿no? Es una sensibilidad de una generación de personas preocupadas por ese influjo del cine y de exigir que lleguen mejores películas, que el público también pueda acceder a mejores películas. Y es algo que está en varias escritoras o mujeres o críticas. Por ejemplo, Blanca Varela también, en sus textos que se acaban de publicar también hace poco, ella también reflexiona sobre eso. ¿Por qué tenemos esta cartelera? ¿Por qué llegan esas películas? Y son las que exigen, ¿no? Que haya un cambio en este acercamiento de las películas con las personas, ¿no? Y más o menos es eso, ¿no? Esa finalidad pedagógica, esa finalidad de compartir, digamos, aunque muchos digan que no necesariamente la crítica debe tener una función, ¿no? En sí. Pero eso es lo que más me interesa, digamos, ¿no? Wow, Mónica, interesante. Ahora nos vamos con esa idea del cine como una función pedagógica y involucrarnos y también sensibilizarnos y cambio, ¿no? Como decías. Te agradezco mucho, Mónica, por haber accedido a esta entrevista y antes de despedirnos y de nuevamente agradecerte, si nos podías decir una frase que te acompaña como Mónica, como cinéfila, ¿no? Como persona, ¿no? Bueno, tengo varias frases. Pero hace poco estuve leyendo por diversos temas cosas de Eyal Song, ¿no? Y encontré una afirmación que me parece totalmente conmovedora y profunda sobre el modo en que nos relacionamos con la realidad, digamos. Entonces, para alguien como yo, que viene del disfrute, del placer del mundo de las imágenes, de la observación, de esa fascinación por lo que transmite las imágenes en sí, bueno, lo parafraseo porque no es una frase literal, pero me interesó cuando, a partir de un periodo de su trabajo de transición, porque sí, Eyal ha tenido varios, digamos, transiciones, ¿no? O transformaciones en sus procesos artísticos y creativos. En una de esas, en el año 77, en una entrevista, él menciona que el acto que
que hay que detener el acto de mirar para poder vivir, ¿no? Es lo que él dice. Algo así como una suspensión de ver, una suspensión de la mirada para poder vivir la vida, ¿no? Entonces me pareció una frase muy confrontacional de alguna manera, ¿no? Y creo que de alguna manera el ejercicio de escribir, de alguna manera es suspender el acto de mirar y transformar aquello que hemos visto, aquello que hemos percibido a través de la visión y generar una forma de relacionarse con el entorno. En mi caso es la escritura, es el acto para mí creativo también de hacer crítica, es un modo de, creo yo, también es un acto de creación, esta postura que uno puede tener o modos de abordar el cine, ¿no? O el audiovisual en general. Entonces me quedaría con esa frase, ¿no? Al menos en estos tiempos actuales pandémicos, estar encontrándonos de otra manera socialmente me invita a esas búsquedas del hacer, ¿no? Del hacer y de vivir en esas suspensiones, ¿no? Mónica, nuevamente muchas gracias, te agradecemos. Este ha sido el ciclo de entrevistas de investigadoras del Perú. Muchas gracias.